Bien, pues vamos a ver ahora el tema de la época colonial. A nuestro país, o al antecedente de nuestro país, se le nombró el Virreinato de la Nueva España, una especie como de colonia, pero una categoría más alta. Era la principal colonia o virreinato de España en esa época en el continente americano, el más rico, el más poderoso, el más importante, el que más riquezas le daba. ¿Qué es la época colonial? La época colonial es después de la conquista. La conquista es cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, con sus tropas españolas, valga la redundancia, y con sus aliados indígenas como los tlaxcaltecas, entre otros pueblos, logran derrotar a los mexicas en 1521. A partir de ahí se consuma la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlan, de los mexicas, capital de los mexicas, y los españoles empiezan a gobernar, empiezan a imponer su cultura aquí, empiezan a imponer sus leyes, empiezan a imponer su religión incluso, evangelizando a los indígenas, es decir, enseñándoles la religión católica por medio de misioneros, que eran sacerdotes que llegaban aquí a enseñarles la religión, y poniendo autoridades civiles, como el virrey, que era la máxima autoridad, el representante del rey de España aquí, y otras instituciones de gobierno que se encargaban de regir la vida tanto política, y por otro lado la iglesia, la jerarquía eclesiástica, que se encargaba de dirigir la vida espiritual, la vida religiosa en este virreinato de Nueva España. México no existía como país en esta época, era un virreinato, una especie de colonia de España, pero este era el antecedente territorialmente y culturalmente de lo que más adelante iba a ser México. ¿Por qué? Porque es una mezcla de ambos pueblos, de los pueblos indígenas y de los españoles, y de ahí sale una serie de mezcla cultural mestiza, que es la que nosotros ahora tenemos. A los habitantes de esa época, obviamente, como no existía México como país, no se les llamaba mexicanos, se les llamaba novohispanos. Esta época dura de 1521, que es cuando cae la Ciudad de México, Tenochtitlan, capital de los aztecas, hasta 1810. ¿Por qué hasta 1810? Porque ahí es cuando viene la independencia, que es liderada en un primer momento por el padre Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Entonces, básicamente, esa es la época colonial. Es cuando los españoles dominan estas tierras y extraen riquezas de estas tierras, imponiendo su cultura, imponiendo sus costumbres, y de ahí sale una mezcla cultural que es la que compartimos la mayoría de los mexicanos actuales. El objetivo de esta clase, que en un primer momento se va a tratar de la estructura política de la Nueva España, es que por medio de esto se den cuenta, comprendan y empiecen a contrastar qué tanto ha cambiado la estructura política, qué tanto ha cambiado la forma de gobierno de esa época colonial a la época actual. ¿Qué enseñanzas nos puede dejar? ¿Qué experiencias que se vivieron en el pasado nos pueden servir en el presente? ¿Y qué experiencias pasadas de esta época colonial deberíamos de desechar en la actualidad para mejorar como país en el hoy en día? La estructura política del virreinato de la Nueva España, es decir, el antecedente directo de nuestro país en la época colonial, fue de la siguiente manera. Digamos que en la cima estaba el rey de España, porque de él dependían los virreinatos, entre ellos el principal, que era el de Nueva España, y el rey era el que tenía la última decisión prácticamente en todo. Abajo de él estaban todas las demás instituciones, todos los demás funcionarios de gobierno. Cabe decir que el rey era la máxima autoridad de la Nueva España concretamente, pero él nunca estuvo dentro de este territorio, él nunca vino aquí, siempre estuvo gobernando desde España, a todas sus colonias y a todos sus virreinatos. Abajo de él estaban otras instituciones, como cuáles, como el Consejo de Indias,
que se encargaba básicamente, un consejo es un tribunal, es decir, un organismo, una institución que se encarga de impartir justicia. En este sentido, el Consejo de Indias era una especie como del equivalente al Poder Judicial en la actualidad. Ya ven que el Poder Judicial está compuesto por jueces y magistrados, no los que dictan sentencias, los que se encargan de aprobar sentencias judiciales y cosas por el estilo. Su función era decretar y aprobar leyes y también impartían justicia. Era muy parecido a lo que hoy es el Poder Judicial hoy día en México. Es un poco parecido, estaba compuesto por jueces que tenían esas funciones de decretar leyes y aprobarlas e impartir justicia. Por otro lado estaba la Casa de Contratación de Sevilla, que se encargaba básicamente de regular el comercio entre España y sus virreinatos, entre sus colonias. Era como una organización, digamos que de comercio, que regulaba el comercio de España con sus colonias, con sus posesiones que tenía fuera de su territorio. Y también con su territorio, obviamente, cómo se vinculaban con su territorio. Las siguientes autoridades de la estructura política del Virreinato de Nueva España eran las siguientes. Abajo de estas instituciones que les acabo de nombrar y por supuesto del rey de España estaba el virrey. El virrey dependía directamente del rey de España. El rey de España era el que lo escogía, lo mandaba desde España hasta aquí. Llegó a haber virreyes criollos, es decir, virreyes ya nacidos aquí, en este territorio, en estas tierras, pero hijos de españoles. Pero la mayoría habían sido funcionarios de España y eran gente de la confianza del rey de España, y él los mandaba para acá para encargarse de la administración política de este virreinato de Nueva España. ¿Qué era el virrey? El virrey era el representante del rey de España aquí. Como les había comentado, el rey nunca vino en realidad aquí a lo que hoy es México, es decir, al virreinato de Nueva España, sino que gobernaba desde España. Entonces lo mandaba aquí en representación de él, y era como una especie, como el equivalente al presidente actual de México. O sea, era como que la máxima autoridad, el máximo gobernante del virreinato de la Nueva España. Era la máxima autoridad, era el representante del rey de España, y se encargaba de funciones como de administrar el gobierno. Era el jefe de los ejércitos virreinales, y se encargaba básicamente de rendirle cuentas al rey de España y de vigilar a las demás instituciones que tenían su sede aquí en Nueva España. Olvidé por ahí mencionarles también, en las dos instituciones anteriores, tanto el Consejo de Indias como la Casa de Contratación de Sevilla estaban un peldaño arriba del virrey. ¿Por qué? Porque esas instituciones no tenían su sede aquí en Nueva España, en estas tierras, sino que estaban en España y dependían directamente del rey de España. Eran instituciones que estaban allá. Una estaba en Sevilla y otra en Madrid. El Consejo de Indias estaba en Madrid y la Casa de Contratación de Sevilla estaba en esa ciudad del sur de España. Entonces, como estaban en ese lugar y dependían directamente del virrey, digamos que estaban en una escala un poquito más alta que el virrey, que era el que estaba aquí en representación del rey de España. Hubo varios virreyes en Nueva España. El primero de ellos fue Antonio de Mendoza, que es el que están viendo del lado izquierdo de su pantalla. El último virrey de Nueva España fue Juan O'Donoghue, que es el que están viendo del lado derecho de su pantalla. A él es al que le tocan firmar los tratados para consumar la independencia de lo que hoy día conocemos como México. Las siguientes instituciones que seguían en el orden del siguiente peldaño de la escala, de la estructura, más bien dicho, política de este virreinato, eran los siguientes. Por un lado, las audiencias, que eran un poco parecidos al Consejo de Indias. La diferencia es que
eran de menor rango, y estas audiencias, su sede sí estaba aquí en Nueva España, eran audiencias locales, eran como especie de parecido a lo que hoy día es como el Poder Judicial, como la Suprema Corte de Justicia de esa época. Pues se encargaban de decretar y aprobar leyes, y se encargaban de impartir justicia, era como una especie de tribunal donde había jueces que impartían justicia y decretaban leyes, o en su defecto las aprobaban. En esta misma, digamos, nivel de la escala social había una institución muy importante que fue la que se encargó de enseñar la religión, de evangelizar a los indígenas de esas tierras, que era la Iglesia. Iglesia con I mayúscula se refiere a la institución, es decir, a la jerarquía eclesiástica, a los obispos, a los arzobispos, etcétera. Iglesia con I minúscula, pues son los templos. Esa es la diferencia, más o menos para que entiendan. Entonces, esa iglesia se componía de la jerarquía eclesiástica propia de esta tierra, ¿no? Existía obviamente la Iglesia española, que tenía su propia jerarquía eclesiástica, pero la de aquí era la que digamos, la que administraba la fe dentro de estas tierras de la Nueva España. Muchos de esos de la más alta categoría de la Iglesia, es decir, por ejemplo, los obispos, la mayoría de las veces, eran elegidos por el rey de España y los enviaba de allá de España para acá, para Nueva España. La Iglesia se encargaba, además de ese lado espiritual, de enseñar la religión, de promover la religión, de dar misa, etcétera, de enseñar el catecismo, tanto a gente procedente de España, como a mestizos, como a criollos y sobre todo a indígenas. Tenía otras funciones también, y una de ellas era la educación. Anteriormente la educación no es como en la actualidad, que es laica. Ustedes obviamente tienen sus clases que tienen que ver, ¿no?, con catecismo, con cosas por el estilo, ¿no? Pero acuérdense que son clases pues no de tronco común, sino que tienen que ver con la escuela, ¿no? Entonces las clases de tronco común de cualquier escuela en México pues son laicas, ¿no? Es decir, no se mezcla la religión con los aspectos académicos. En este caso sí era así, en el caso de esta época colonial. La Iglesia se encargaba de la educación. De hecho, la forma en la que aprendían a leer y escribir era por medio de los catecismos, por medio del catecismo. Entonces, tenía un control la Iglesia sobre la vida espiritual, pero más allá de eso también tenía un control sobre la vida educativa. Entonces, las primeras escuelas estaban dirigidas por gente religiosa, y había una gran influencia de la religión católica en la educación. Por otro lado, además de la educación y de evangelizar a los indígenas y de enseñar la fe religiosa y de impartirla por medio de misas y demás acciones, también tenía otra función que la Iglesia, y para lo cual tenía una especie como de tribunal que se encargaba de combatir las herejías. Era como una especie de tribunal que estaba de alguna manera muy vinculado a la Iglesia católica, y esa era la Santa Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición era su nombre oficial. Esa fue una institución pues originada en Europa y transportada aquí a América, a los diferentes virreinatos, y no fue la excepción el virreinato de la Nueva España. ¿A qué se dedicaba esta tribunal, esta institución que estaba muy vinculada con la Iglesia? Pues a castigar las herejías. ¿Qué eran las herejías? Eran comportamientos, eran acciones que estaban en contra de la fe católica, en contra de la religión católica. Si tú renegabas de Dios, si tú blasfemabas, si tú insultabas a los sacramentos, si tú insultabas o renegabas de la Biblia o cosas que tuvieran que ver con la religión católica, se te juzgaba por medio de la Inquisición. Igual, si te acusaban de brujo o de bruja, que en esa época lo más común es que te acusaran de bruja, igual tenías que pasar por ese tribunal, que era el que se encargaba de combatir esa especie de delitos espirituales, por llamarlo así. Igualmente a los indígenas que seguían practicando sus ritos
sus ritos y tradiciones, digamos, prehispánicas, que le rendían culto a sus dioses. Igual de igual manera se les castigaba, se les hacía un juicio, si resultaban culpables se les castigaba, y los castigos eran muy severos, ¿no? Eran castigos que pues eran torturas de lo peor que se puedan imaginar. Y este tipo de torturas, antes de llevarlas a cabo, se tenía que llevar a un juicio, y antes de ese juicio se tenía que llevar a cabo una acusación. Hubo ocasiones en las cuales se acusaba a los, valga la redundancia, a las personas, a los acusados, por herejías que en realidad no cometieron. Se les acusaba por la siguiente razón: eran gente regularmente muy rica, a la que se les acusaba nada más así porque sí, sin digamos que sin sustento, sin pruebas. Sin embargo, era por un interés de tipo económico. ¿Por qué económico? Porque la Santa Inquisición, aunque comprobaran que tú no habías cometido ninguna herejía y ya eras juzgado, se te decomisaban tus bienes. Pero aunque comprobaran que tú no eras culpable de esa herejía, de esa blasfemia, de ese insultar algún sacramento, de ese renegar de Dios, de ese renegar de la Biblia, etcétera, o de esa acusación de que eras brujo o bruja, aunque se comprobara que tú no habías sido, que tú no eras culpable de eso, aún así los bienes ya se te decomisaban. Desde que ya te juzgaban se te decomisaban, y aunque tú comprobaras, incluso con testigos, de que tú no eras nada de eso de lo que te acusaban, aún así ya no se te regresaban tus bienes, se los quedaba el Santo Oficio de la Inquisición. Entonces muchas veces hubo acusaciones en las cuales se ponían de acuerdo la gente acusadora con el Santo Oficio de la Inquisición. ¿Para qué? Pues para repartirse esos bienes materiales, que podían ser joyas, que podían ser terrenos, que podían ser tierras de cultivo, granjas, animales de pastoreo, todo ese tipo de riquezas, o incluso monedas, ¿no? Incluso dinero. Entonces todo ese tipo de riquezas se los quedaban la parte acusadora, tanto el que te inventó esa acusación como la Santa Inquisición. Entonces así de absurdo era esa institución. También había otra cosa muy, muy curiosa. La Santa Inquisición también llegó a cuando se les acusaba de brujas, es que especialmente eran las mujeres, casi a los hombres nunca se les acusó de hechiceros o de brujos, perdón. Siempre era a las mujeres que se les acusaba de brujas. Entonces había una especie como de ley muy, muy, muy curiosa y absurda. Bueno, te acusaban de bruja, ¿no? Si eras mujer, porque a lo mejor tú sabías remedios caseros, sabías herbolaria, cosas por el estilo, y se te acusaba de bruja. Si tú, cuando ya te hacían, digamos, la tortura, cuando empleaban la tortura para eso, y después de eso te decían que si morías no eras bruja, pero que si sobrevivías a esa tortura, que sobrevivías a esa tortura, tú eras bruja. Si no sobrevivías, no eras bruja, y se te perdonaba, se te perdonaban tu supuesto pecado, ¿no? O sea, era algo totalmente absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo decirte eso? Que si tú no eras bruja, te morías, pero debías de cumplir con eso, ¿no? Aunque tú no fueras culpable de lo que se te acusara, debías cumplir con ese castigo. Algo totalmente absurdo. Por el otro lado estaba la otra institución, que era la Real Hacienda. La Real Hacienda, como su nombre lo indica, actualmente ustedes saben o han escuchado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que se encarga de recaudar los impuestos, entre otras instituciones. Y en esa época la Real Hacienda tenía una función muy parecida. Era una institución que se encargaba de recaudar impuestos. Se encargaba de recaudar impuestos como el quinto real en la minería. ¿El quinto real en qué consistía? En que a los mineros se les cobraba la quinta parte de lo que extrajeran de las minas de oro y de plata.
La Real Hacienda también cobraba otro impuesto que era el diezmo. Actualmente el diezmo lo vemos como que es opcional y lo cobra la iglesia, ¿no? Que es la 10ª parte de tus ingresos, ¿no? Pero en esa época no era opcional, era obligatorio y no lo cobraba la iglesia. Sin embargo, el diezmo, en teoría, el argumento que lo sustentaba era que se cobraba para ser dirigido o redirigido esos fondos al financiamiento de las iglesias, de la iglesia en general. Entonces ese diezmo era la 10ª parte de tus ingresos o de tus cosechas o cosas por el estilo, y se te cobraba de manera puntual y se te cobraba de manera obligatoria. Hay nada de que no querías, lo tenías que pagar porque lo tenías que pagar.